Comenzamos. Buenas noches, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a la primera clase en vivo de la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección 1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2026-2, que recién comenzó el lunes 4 de mayo. Para mí es un gusto recibirlos nuevamente en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En este nivel, ya ustedes como estudiantes deben tener la madurez de asumir el hecho ético de saberse encargados de la salud mental de sus consultantes, haber tenido un acercamiento al área clínica a través de las distintas actividades teóricas y prácticas, y en especial su terapia personal, que implica el desarrollo de la responsabilidad personal y profesional, así como el hecho de estar en los últimos trimestres de la licenciatura en psicología. La psicoterapia se considera como el espacio más humano y a la vez más difícil de la psicología, ya que nos hace preguntarnos, ¿qué hago en sesión cuando el paciente ya está frente a mí? Esta pregunta debe responderse con evidencia, ética y criterio. En particular, los que dedicarán su actividad profesional al área clínica psicológica, su formación debe ser sólida a nivel teórico y a nivel práctico, y además con un alto sentido de lo ético. Los profesionales de la psicología clínica debemos tomar decisiones sobre el diagnóstico, el pronóstico o la intervención psicológica más adecuada para el paciente que acude a consulta. La decisión ante el problema no es fácil y la solución debe tener en cuenta tanto el juicio clínico o experiencia del experto como la evidencia que aportan los datos y las preferencias del paciente concreto, que además se encuentra inmerso en un contexto social determinado. Detrás de cada técnica que veremos hay una persona que confió su dolor o sufrimiento a alguien. Hay que estudiar con todo el rigor que esta carrera merece, porque ese alguien pronto serán ustedes, futuros colegas. Estas consideraciones guían lo que se conoce como psicología clínica basada en la evidencia. Les dejo este mensaje como una introducción de lo que veremos a lo largo de este trimestre. En esta sesión académica conoceremos la dinámica de funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular, socializaremos el plan de evaluación e informaré acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comienza. Este espacio es oportuno para que tengan presente que la coordinadora de psicología clínica para este trimestre es ahora la licenciada Orleani Ortega. Recordemos también que este trimestre, como todos, se desarrollará a lo largo de las siguientes 12 semanas. Nos encontramos en la semana 1, dentro de las cuales tendremos 4 clases en vivo para conocer lo correspondiente a cada unidad y 4 actividades sumativas. Tenemos como novedades el nuevo diseño del aula virtual y que ahora lo que se denominaba actividades síncronas actualmente pasan a llamarse clases en vivo. Y a partir de este trimestre se realizarán en las semanas 1, 3, 5 y 7. Siendo esta la primera clase, la segunda clase será
dentro de 15 días, el día 20 de mayo, la tercera clase el miércoles 3 de junio y la cuarta clase el martes 17 de junio, todas a las 8 de la noche. Se les enviará un recordatorio a través del foro de anuncios, como es la norma. Al igual que en todos los trimestres, la evaluación para este consiste en 4 actividades sumativas que deben ser entregadas de la siguiente manera. Sumativa 1 en la semana 4, que para este trimestre es desde el lunes 25 de mayo hasta el domingo 31 de mayo, siendo la fecha límite para esta primera entrega martes 2 de junio. Recuerden que ninguna de las actividades tendrá prórroga salvo esta fecha límite. Tengamos en consideración que en los últimos meses y a partir de hace unos días se ha incrementado lo que son las fallas de la electricidad y entramos, de acuerdo a información oficial, en un periodo de racionamiento eléctrico. Así que en lo posible, todas las personas o todos los cursantes que residan en Venezuela, por favor, no dejen la entrega para el último día. La actividad sumativa 2 debe ser entregada en la semana 6, que va desde el lunes 8 de junio hasta el domingo 14 de junio, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 16 de junio. La actividad sumativa 3 debe ser consignada en la semana 8, que es desde el lunes 22 de junio hasta el domingo 28 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 30 de junio. Y la última actividad sumativa se entregará en la semana 10, que va desde el lunes 6 de julio hasta el domingo 12 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 14 de julio. Este trimestre que recién comenzó tuvo como fecha de inicio este lunes 4 de mayo y finalizará el viernes 24 de julio del presente año. Ahora bien, para ubicarnos en contexto, conozcamos de qué se trata el contenido de Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que tiene como competencia general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. A su vez, Teoría de los Tratamientos 2 está organizada en 3 unidades de competencia. La unidad 1, que tiene como objetivo analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. La unidad 2 tiene como propósito el estudio de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. La unidad 3, por su parte, tiene como propósito el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Para este trimestre 2026-2 se seleccionaron como estrategias de aprendizaje y evaluación la realización de un cuadro comparativo argumentado que evaluará la unidad 1, una revista psicológica que evaluará la parte 1 de la unidad 2, una presentación que va a evaluar la parte 2 de la unidad 2 y la unidad 3 se evaluará a través de un estudio de caso clínico.
En este punto es preciso recordarles que deben realizar la votación para la aprobación del plan de actividades sumativas propuestas en el enlace del aula virtual que dice socialización del plan de evaluación que está vigente hasta el viernes 8 de mayo. Asimismo, debe quedar claro desde este momento los requisitos para la actividad remedial, que debe ser en las semanas 10 y 11 y obligatoriamente debe haberse cumplido el requisito de entregar las 4 actividades sumativas de manera obligatoria. Es importante que ustedes internalicen lo que establece el artículo 20 del reglamento estudiantil de la universidad en cuanto a la solicitud de prueba remedial. En este artículo que menciono, señala explícitamente que los resultados obtenidos en cada actividad de evaluación permitirán al docente conocer el logro de las competencias establecidas y en función de ello y de acuerdo a los resultados existentes en la institución, el docente deberá desarrollar, si fuese necesario, actividades remediales o alternativas para conducirlo al logro de competencias. En su parágrafo primero señala que la prueba remedial se define como una herramienta para la recuperación de la calificación acumulada por el estudiante en una unidad curricular en un periodo académico, atendiendo a las siguientes características. La presentación de la evaluación debe ser en la última semana del periodo académico, una vez que el estudiante conozca su nota acumulada total, es decir, que esta evaluación se presenta en la semana 12. La evaluación contendrá preguntas relacionadas con el 100% del contenido de la asignatura. Es decir, que esta actividad remedial podemos evaluar todo el contenido de la asignatura. El tiempo de duración de la evaluación será el equivalente a un máximo de 3 horas académicas, por lo cual su disponibilidad para su acceso será de 48 horas reloj para su desarrollo en la plataforma virtual de aprendizaje. La evaluación tendrá una ponderación del 25%, que al transformarlo en la escala del 1 al 20 corresponde a 5 puntos. El resultado que obtenga el estudiante será asignado a la evaluación que tenga con menor calificación en la unidad curricular. La calificación aprobatoria final de la asignatura será de 12 puntos en la escala del 1 al 20, independientemente de que el estudiante haya obtenido en la prueba remedial una calificación que supere a la mínima requerida para aprobar la asignatura. La calificación aprobatoria final será de 12 puntos en la escala del 1 al 20. En ausencia del profesor de la asignatura, el coordinador de la cátedra asumirá la aplicación de la misma. Parágrafo segundo, el estudiante que aspira a hacer uso de la evaluación remedial debe solicitar ante la dirección de la escuela o la coordinación académica en la semana 10 o en la semana 11 del cronograma académico la aplicación de este beneficio a través del formato diseñado para tal fin en zona estudiante. Esto es un proceso web, es decir, que la tramitación de la solicitud de esta actividad remedial es realizada por el estudiante. Debe haber acumulado entre 38 puntos, es decir, 8 puntos en la escala del 1 al 10 y 57,49 o 11 puntos en la escala del 1 al 20 y haber cumplido con la totalidad de las evaluaciones previstas en la unidad curricular a solicitar el beneficio. Canalizar una única solicitud por unidad curricular en cada periodo académico. La ausencia justificada o no a la prueba remedial implicará la pérdida del beneficio. Parágrafo tercero, el docente deberá haber consignado en la zona profesor el acumulado de calificaciones que el estudiante lleva hasta la semana 10. Esto con la finalidad de que el estudiante pueda hacer uso de la prueba remedial en caso de que la requiera. Ahora procederé a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas haciendo especial énfasis en la actividad sumativa 1, que como ya señalé,
tiene como propósito evaluar la unidad 1 y se hará a través de la realización de un cuadro comparativo argumentado. Este cuadro tiene como propósito analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Describe los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista e integrativo. Asimismo, identifica el enfoque tanatológico. En la descripción de la tarea se señala que deben realizar un cuadro comparativo argumentado, que se les deja el esquema de modelo, argumentando acerca de lo que son los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Para ello deben desarrollar los siguientes aspectos teóricos: principios básicos, conceptos claves de cada enfoque, teóricos o autores de referencia, aplicación en la práctica clínica, ventajas y desventajas de los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico e integrativo. Tengamos presente que un cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas que se utiliza para comparar dos o más elementos, teniendo en cuenta sus semejanzas, diferencias o características distintivas. En este caso, se propone un cuadro comparativo tipo matriz que consiste en una tabla de doble entrada que utiliza columnas en las que se colocan los diferentes elementos o criterios que se usan para comparar. En la fila se presentan las variables a partir de las cuales los elementos comparados se distinguen, asemejan o caracterizan. Se debe identificar los modelos, conceptos o situaciones que se van a comparar. Dentro de la tarea yo les dejo un cuadro donde están todas las especificaciones. Para realizar la argumentación del tema de este cuadro comparativo, debe justificar la respuesta que ustedes describan apoyándose de lo que señala la literatura especializada o las referencias bibliográficas del tema. Para esta primera unidad, uno de los materiales básicos a consultar es la guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología titulado Tratamientos Psicológicos del año 2018. En los recursos de consulta de la unidad 1, yo les dejé una serie de materiales teóricos donde ustedes pueden profundizar y que va a ser su recurso de apoyo y de consulta para la realización de la actividad sumativa 1. Con respecto a lo que son las descripciones de forma, este cuadro comparativo evaluará lo que es los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico e integrativo, y de cada uno tienen que especificar los principios básicos, los conceptos claves. Los principios básicos se refieren a cuáles son aquellas ideas que sustentan cada uno de los modelos. Los conceptos claves es todos aquellos términos que son importantes para cada uno de los enfoques. Los teóricos de referencia que se refieren a cuáles son todos aquellos autores que han desarrollado su línea de trabajo desde los distintos enfoques en psicoterapia. La aplicación en la práctica clínica, esto es indicar e identificar cuáles son aquellos trastornos mentales del comportamiento, aquellas situaciones, condiciones o patologías desde la clínica donde ha resultado de mayor efectividad cada uno de los enfoques. Asimismo, deben em, describir lo que son las ventajas y las desventajas de cada uno de los enfoques. Por tratarse de un cuadro comparativo, deben realizar la misma argumentación, que en este caso la pueden hacer tanto dentro del cuadro como un texto aparte o que no esté dentro del cuadro, pero que cumpla el criterio de explicar la importancia de los enfoques teóricos en la psicoterapia,
y una reflexión final acerca de cómo los enfoques teóricos influyen en la práctica clínica y en la relación psicoterapéutica. Los criterios de evaluación para esta tarea es establecer los criterios de comparación y los modelos psicológicos o situaciones a comparar. Representación esquemática de la información. Esto se refiere a si se recurre a la síntesis y la organización de toda la información. Los argumentos extraídos, estos argumentos se refiere a la argumentación, redacción y ortografía y las referencias bibliográficas. Como ya señalé al inicio del encuentro, esta tarea se entrega en la semana 4, que es a partir del lunes 25 de mayo hasta el domingo 31 de mayo, siendo la fecha límite para esta primera entrega el martes 2 de junio. Ahora bien, con respecto a la actividad sumativa 2, que evalúa la primera parte de la unidad 2. ¿Y por qué digo que la primera parte? Porque como esta es la unidad que es más larga y más compleja, pues dividí que o seleccioné dos estrategias para evaluar esta unidad. Para la actividad sumativa número 2 se seleccionó la realización de una revista de psicología experimental, la cual tiene como propósito estudiar técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Maneja las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámica, humanista, gestal, existencialista e integrativa. Em, Fundamentado en lo que son los contenidos programáticos especificados en este núcleo temático, van a desarrollar los siguientes aspectos teóricos: importancia de las técnicas e intervenciones en la terapia psicológica. De cada una de las técnicas que voy a mencionar, deben describir la definición y procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales, reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales, exposición y respuesta preventiva, terapia de aceptación y compromiso. Por las técnicas psicodinámicas está el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con la resistencia y la psicoterapia psicodinámica breve. Por las técnicas humanistas, empatía y comprensión, reflexión y autoconocimiento, terapia centrada en el cliente y terapia de grupo humanista. Por las técnicas de Gestalt, conciencia y awareness o darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, que lo llaman terapia psicocorporal, terapia de grupo gestal, experimentación y acción. Las técnicas existencialistas están búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. Técnicas integrativas, terapia cognitivo-conductual integrativa, terapia humanista integrativa y terapia de grupo integrativa. Por las técnicas tanatológicas, el trabajo con el duelo, terapia de la aceptación de la muerte, apoyo emocional en el final de la vida y trabajo con la pérdida y el luto. Es importante que durante la elaboración de esta revista cumplan cada una de las etapas establecidas para ellas. En la descripción de la tarea se les deja un enlace donde pueden conocer la estructura de una revista. Esto lo vamos a conocer en la clase en vivo 2 con mucho más detalle. Las disposiciones de forma son portada, índice, línea editorial, contenido y tamaño de la hoja. Se evaluará la calidad de la información, relevancia del conocimiento, estructura de la revista y cantidad de páginas, creatividad, redacción y ortografía. La fecha de entrega para esta segunda actividad es la semana 6, que va desde el lunes 8 de junio hasta el domingo 14 de junio, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 16 de junio.
En lo que se refiere a la actividad sumativa 3, que evalúa la segunda parte de la unidad 2, esta se hará a través de una presentación. En esta presentación, igualmente, van a seguir estudiando las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor, para la construcción de estrategias de abordaje, manejar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialista e integrativas. En esta presentación van a desarrollar importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica. Conoceremos cómo es la evaluación y diagnóstico, el establecimiento de objetivos, planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Van a describir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada protocolo en el área clínica. Por tratarse una presentación, la van a argumentar, que no quiere decir que van a hacer un video, sino que van a desarrollar de manera teórica la relevancia de manejar las bases teóricas de los protocolos y el procedimiento de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor. En este caso, las disposiciones de forma de esta presentación es que deben elaborar de 20 a 30 láminas diseñadas en PowerPoint o en alguna otra herramienta que ustedes manejen, que tengan mayor acceso, que les sea más fácil para realizarla. La presentación debe tener un contenido mínimo de 20 láminas, debe tener unas especificaciones en su primera lámina, debe contener introducción, desarrollo, reflexiones y conclusiones. La última lámina debe contener las referencias. La presentación la deben incorporar en el aula virtual en formato PowerPoint o preferiblemente PDF. Si utilizan en su presentación otro formato, deben verificar que el enlace esté disponible. O, por ejemplo, si utilizan Canva, en lugar de publicar el link o describir el link, pueden bajar la presentación en PDF o en PowerPoint que hace Canva y lo transforman en PDF. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta tarea? La calidad de la información. Esto se refiere a que el contenido esté descrito en base a lo que señala la literatura especializada, el contenido, que esté desarrollado todo, que esté bien organizado, que haya un impacto visual, normas gramaticales y la reflexión o argumentación del tema se va a evaluar como un criterio aparte. Esta tercera actividad se va a entregar en la semana 8, que para este trimestre es desde el lunes 22 de junio hasta el domingo 28 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 30 de junio. Con respecto a la actividad sumativa 4, que es la última, se seleccionó como estrategia de evaluación un estudio de caso clínico, pero este estudio de caso clínico tiene ciertas condiciones o tiene ciertas especificaciones que ustedes deben cumplir. No es que van a buscarse cualquier caso, sino que este caso debe ser de un adulto o un adulto mayor. Recuerden que el enfoque de teoría de los tratamientos 1 está en la población infanto-juvenil, teoría de los tratamientos 2 tiene ese enfoque en lo que es el adulto de mediana edad y el adulto mayor. Este último trabajo responde al objetivo de la unidad 3, que tiene como propósito el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Maneja la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales,
de la ingesta o de la conducta alimentaria, las fobias, el duelo, la familia y los cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales. Para la elaboración de este estudio de casos debe ser en un formato de Word, que luego transforman en PDF, donde debe estar el diseño del estudio de caso, la recopilación de la información, el análisis de la información y todo esto va plasmado en un informe. Este estudio de caso clínico está basado en los siguientes criterios. Diseñar un plan de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Propondrá un caso real o hipotético de un adulto o un adulto mayor y desarrollará un protocolo de tratamiento para este paciente, el cual debe presentar alguna de estas condiciones: un trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, duelo migratorio o por muerte familiar significativo, paciente con enfermedades crónicas o terminales y trastorno neurocognitivo, según alguno de los enfoques vistos en las unidades 1 y 2, y debe contener los siguientes elementos: la identificación del paciente, la cual debe estar reflejado solo las iniciales de los nombres y apellidos, el motivo de consulta, que es con fines académicos, en su oportunidad, es decir, en la clase en vivo 4 hablaremos con mayor profundidad de las especificaciones de esta tarea, especificar las fases de intervención según el enfoque seleccionado por usted, describir los objetivos, planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de los protocolos. Deben realizar un cuadro donde ustedes sistematicen todos estos elementos. Además, deben justificar la escogencia del modelo de abordaje terapéutico seleccionado apoyándose en la teoría de la unidad 3. Esto también lo explicaré en su oportunidad y tiene que ver con la selección de el enfoque según la naturaleza del caso que estén tratando y según las necesidades del paciente. Esta tarea tiene la particularidad de que deben desarrollar una entrevista clínica donde ustedes especifiquen los nombres y apellidos. Por supuesto, van a reportar solo las iniciales. Esto para respetar la confidencialidad de los datos del paciente en estudio: edad, nivel académico, ocupación, genograma, el motivo de consulta inicial, que en este caso es con fines académicos, en qué consistió el proceso de evaluación psicológica, que ya veremos en su oportunidad, debe estar en coherencia con el enfoque terapéutico a utilizar, el tratamiento sugerido, evolución, pronóstico y finalización del tratamiento. Debe incluir información del tratamiento farmacológico del paciente intervenido o entrevistado si aplica el caso. Debe realizar un informe donde evidencie los siguientes elementos clínicos: la introducción, el desarrollo, que es parte de lo que acabo de describir. En este desarrollo deben describir la situación problemática que será abordada, los instrumentos de recolección de datos, los cuales deben ser descritos y se debe justificar su escogencia. Luego se deben establecer las hipótesis diagnósticas o el diagnóstico individual para abordar a continuación los objetivos de la intervención. Se debe describir el plan de intervención propuesto por fases y sesiones, nombrando las estrategias o herramientas terapéuticas a aplicarse según el enfoque teórico utilizado y, por supuesto, las conclusiones. Todo esto lo van a hacer en un documento de Word que luego van a incorporar en formato PDF. Esto quiere decir que no presentaciones en Canva, no presentaciones en PowerPoint, sino que deben usar o deben hacerlo en un documento de Word que después transforman en PDF. Las evidencias gráficas como los protocolos de las pruebas aplicadas, los resultados de la misma, van como anexo. El caso real o hipotético puede ser cualquiera de los que se especifican a continuación. Si es un trastorno depresivo, puede ser un episodio depresivo leve, depresión mayor o distimia. Igual puede ser un trastorno bipolar, trastorno de ansiedad generalizada, episodio de pánico, fobias específicas,
Si el trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, atracones, pica, el duelo migratorio o por muerte familiar significativo, paciente con enfermedades crónicas o terminales como diabetes, cáncer, lupus, fibromialgia, VIH, etcétera. Y trastorno neurocognitivo. Finalmente, ustedes deben realizar la fase de la evaluación dentro del plan de intervención, incorporando los cambios observados y estableciendo el logro de los objetivos o metas establecidas. Este trabajo también tiene sus especificaciones en relación con la forma que ese informe debe llevar, la portada institucional, el desarrollo debe cumplir un cierto número de páginas, desarrollar los temas indicados, seguir las normas del manual de pregrado, estar escrito en letra Arial 12 con un interlineado de espacio y medio en formato institucional. ¿Qué evalúa esta última tarea? La introducción, descripción de la situación problemática psicológica, propuesta de solución o plan de intervención, la evaluación del programa o programa de intervención, la reflexión sobre el aprendizaje y la redacción y la ortografía. Esta última tarea se entrega a partir del lunes 6 de julio hasta el domingo 12 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 14 de julio. Es importante recordarles que todas las evaluaciones se califican sobre 100 y cada una de estas 4 actividades tiene una ponderación máxima de el 25%. Como pueden darse cuenta, al igual que en todas las unidades curriculares y asignaturas de psicología, esta es una unidad curricular que igualmente es bastante extensa, que amerita una lectura más organizada. ¿Por qué más organizada? Porque teoría de los tratamientos tiene la particularidad de que para hacer sus trabajos deben realizar muchos manuales que tienen muchísima información de todos los enfoques. En los recursos de consulta les dejé un artículo o un material de la psicología y las escuelas de psicoterapia. Además, les dejé una, la obra o el libro de psicoterapia existencial y terapia de grupo de Jalon Irving, el cual es un representante o un autor significativo de el enfoque existencialista. Eh, es importante también que sepan que les dejé un material de intervención psicológica de vados donde ustedes van a poder profundizar en algunos de los aspectos señalados con respecto a los enfoques. El material de las psicoterapias, escuelas y conceptos básicos eh, es una publicación de José Luis Martorell, que es psicólogo clínico, profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En este material tienen todas las características de los distintos enfoques, la propuesta de el psicoanálisis, los autores, los que es la terapia de la conducta, los distintos tipos de técnicas de relajación, como es la desensibilización sistemática, desde los distintos enfoques, como es el enfoque existencial, el enfoque humanista, la psicoterapia gestal y a cada una de estas pues deben darle una lectura mucho más detallada que quizás en trimestres anteriores. Con esta descripción damos por culminado todo lo que es la explicación correspondiente a la socialización del plan de evaluación. Recuerden que deben hacer la votación respectiva con respecto al mismo. Se les informó cuál es el contenido de toda la unidad curricular, de cada una de sus unidades y cada una de las, cada
cada contenido que se va a desarrollar en cada una de las unidades. En la clase en vivo 2 tendremos lo que es el resumen teórico de esta unidad 1 y la parte 1 de la unidad 2 para que se ubiquen en contexto. Con esta explicación, entonces cierro lo que es esta primera clase en vivo para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección 1. Muy buenas noches, muchas gracias por su atención.